Recientemente su esposa había estado actuando un poco extraño, saliendo de repente para trabajar y no hablaban mucho, a pesar de que solo llevaban 3 meses casados, lo que lo hizo preguntarse si podría ser posible que lo estuvieran engañando. Si ese era el caso simplemente tenía que preguntarle directamente a Amy, pero la verdad era que no tenía el valor para hacerlo. Cuando lo pensaba las cosas se volvían sofocantes, así que decidió dirigirse a las montañas, que era un lugar agradable. El aire estaba limpio, el cielo también, y subió paso a paso sin un destino en mente, hasta que de repente se encontró en medio de la nada y quedó completamente sorprendido. Cuando se preguntó qué era exactamente eso se dio cuenta de que estaba en un lugar diferente. A su lado encontró una puerta y se acercó a ella pensando que quizá estaba soñando. Al acercarse y abrirla todo se volvió oscuro, se preguntó qué estaba pasando, necesitaba un poco de luz. Cuando encendió las luces vio que estaba dentro de una especie de ruina. Pronto escuchó un grito agudo y se giró para ver qué era, solo para encontrarse cara a cara con una araña gigante lanzándose contra una mujer, y se preguntó qué exactamente estaba ocurriendo allí. El monstruo estaba a punto de quitarle la vida a la mujer cuando él corrió hacia él, incluso sin saber lo que estaba haciendo, usó el pico que tenía para atacar. Después de reunir el valor de algún lugar para hacer eso, comprobó si la mujer estaba viva. La respuesta dejó claro que la chica era en realidad una extranjera. No podían entenderse, pero notó que estaba herida, así que buscó objetos para realizar primeros auxilios en la herida. La chica llevaba un atuendo muy extraño, pero probablemente era porque era del extranjero. Desinfectó la herida y pudo vendarla. De repente ella empezó a decir algo rápidamente y él se preocupó de que pudiera estar doliendo. Fue entonces cuando vio que la herida comenzaba a sanar lentamente, lo cual lo sorprendió. Ella lo abrazó feliz y luego dio un paso atrás. El protagonista seguía algo aturdido pero esperaba que ella estuviera bien. Fue entonces cuando vio que la araña seguía encima de ellos y tomó a la chica de la mano antes de que empezaran a huir. En el camino pisó un teletransportador y salió de las ruinas. Terminó de nuevo en aquella otra habitación y se preguntó qué estaba pasando. De repente apareció una figura agradeciéndole por su arduo trabajo. Al darse la vuelta vio a un hombre elogiándolo por hacerlo bien, incluso aunque era su primera vez. El reciente Fénix también era humanoide, pero el protagonista no entendía a qué se refería. Después de todo él no era un Fénix sino un humano. El hombre se acercó mucho para examinarlo y luego retrocedió un poco concluyendo que realmente no era un Fénix, aunque el protagonista ya lo había dicho. Sin entender aún qué estaba pasando preguntó dónde estaba y el hombre respondió que ese era un lugar temporal creado por Dios, un espacio entre su mundo de origen y el que acababa de entrar. Ante eso el protagonista se preguntó si esa chica que había salvado también era de otro mundo. Mientras el hombre llamaba su atención el Noaru Kota le dijo que se tomara esto en serio. Cuando lo llamaron bestia invocada Kota no tenía idea de lo que significaba, y el hombre explicó que originalmente un fénix debía aparecer allí, pero Kota había sido invocado por accidente. Aún así el hombre estaba considerando si Kota podía seguir siendo la bestia invocada. Kota le pidió que no hablara como si fuera algo sin importancia, no quería tener nada que ver con eso. El hombre preguntó si estaba realmente seguro de eso. Después de todo era posible aprender varias habilidades. Mientras tanto el propio Kota había obtenido algunas, incluyendo una llamada al valor X6 que como su nombre sugería multiplicaba su valor por 6, ahora Kota entendía lo que significaba. La razón por la que pudo superar la situación anterior fue gracias a esa habilidad. Ciertamente sí. No la hubiera tenido habría huido entonces. Además cada vez que Kota fuese invocado recibiría una nueva habilidad aleatoria. Además las habilidades que obtuviera podrían usarse en ambos mundos. Incluso podría ser capaz de resolver los problemas que enfrentaba ahora. Kota pensó que ese tipo realmente parecía saber todo sobre él. Fue entonces cuando el hombre decidió darle a Kota un regalo especial. Después de darle un leve toque en la frente que lo sorprendió dijo que le había transmitido la habilidad del lenguaje. Podía intentar recordar cuando la chica antes trató de hablarle. Antes ella lo había abrazado aliviada porque él era una bestia invocada. Con eso Kota se dio cuenta de que en realidad podía ser bastante útil. El hombre continuó diciendo que si él se negaba sus habilidades e incluso su existencia desaparecerían, no tenía otra opción más que aceptar esto, lo cual lo hizo suspirar. Iba a esforzarse al máximo como bestia invocada ahora que había llegado a ese punto. De vuelta en el mundo real el protagonista hizo unas compras y luego al hacer unos movimientos con su brazo creó una caja delante de sus ojos. Era una habilidad usada para almacenar objetos. Algo que había negociado con el hombre de antes. Había obtenido una habilidad extra, una habilidad de almacenamiento espacial para preservación junto con la habilidad de lenguaje y un conversor de dinero. Desde entonces aunque el almacenamiento era pequeño aún contenía sus compras. Mientras tuviera esto, siempre estaría preparado para cualquier cosa incluso si era invocado de repente, y justo entonces Kota apareció de nuevo en esa otra habitación.
Lo tomó desprevenido, su corazón ni siquiera estaba preparado para eso. El hombre de antes apareció diciéndole que comenzara eligiendo un boleto de habilidad. El protagonista se dio cuenta de que así era como obtendría una habilidad aleatoria. Esta vez recibió una habilidad llamada germinación intermedia. La velocidad a la que las plantas germinan aumenta significativamente. No era exactamente lo que esperaba, pero era una habilidad agrícola. El hombre lo felicitó por su logro, aunque Kota no estaba seguro de si debía agradecérselo. Continuó mencionando que todas las habilidades solo le serían otorgadas oficialmente una vez que cumpliera las expectativas del invocador. Debía prestar mucha atención. Si fallaba la habilidad se volvería inválida. Kota pensó que incluso si era una mala habilidad tenerla no haría daño. Al pasar por la puerta esta vez el protagonista se encontró en una aldea. No lo había creído al principio, pero realmente estaba en otro mundo. Quien apareció fue la misma chica de antes, que sonrió al ver que lo había logrado. Elka había logrado regresar a Babarek sana y salva y le agradeció por eso. Kota se sintió aliviado de que estuviera a salvo y ella misma estaba feliz de ser entendida. El protagonista se presentó ante ella y ella respondió que su nombre era Ria. Ria dijo que rezaba a Dios todos los días. Cuando rezó a Dios esa vez un hechizo de invocación apareció de repente en su mente. Ahora él entendía que Dios había elegido a Ria para ser su invocadora. Mientras pensaba que Dios realmente era increíble, de vuelta en la mazmorra de Ragas, Kota había desaparecido antes de que ella tuviera la oportunidad de agradecerle. Ahora podía hacer lo correcto y se inclinó agradeciéndole por salvarle la vida. Él sintió que nadie antes había estado tan agradecido con él. Entonces recordó que el hombre le dijo antes que preguntara a la invocadora qué quería, así que Kota se inclinó y dijo que según el contrato hecho con Dios había podido ser invocado a esa tierra de nuevo y preguntó qué deseaba. Ria se avergonzó porque él estaba siendo tan formal y preguntó si tenía que tener un deseo solo para llamarlo. Él respondió que sí, después de todo él era una bestia invocada. Ante eso Ria guardó silencio reflexionando sobre lo que podía pedir. Luego tuvo una idea. Los dos terminaron en la casa de Ria donde ella sirvió algunas comidas. Ella le pidió que comiera más porque tenía extra apartada. Kota preguntó si ese era realmente su deseo y ella asintió. Solo quería que él pudiera comer una comida en su casa, ese era su deseo. A su lado sus hermanos menores dijeron que también querían más. Kota se sorprendió por cuánto les gustaba comer y ellos respondieron que por supuesto. Rara vez podían comer sopa de carne de conejo. Ahora Kota podía ver que Ria quería cuidarlo. Pensando en eso usó su almacenamiento y sacó algunas de sus compras. Todos quedaron sorprendidos incluyendo a Ria. Kota dijo que la comida sería mejor si podían mezclar todo. Les dijo que lo consideraran su forma de dar las gracias. Los hermanos llamaron la atención de su hermana hacia las frutas dulces, lo que irritó a Ria porque habían empezado a agarrar cosas sin preguntar. Kota le dijo que no necesitaba solo mirar, también podía comer. Después de ese momento ambos salieron. Ella iba a crear el círculo mágico para que Kota pudiera volver a casa. Mientras lo hacía, los hermanos de Ria comentaron que podían dejarla con Kota. Él respondió que ya estaba casado y además era un hombre mayor. El hermano suspiró, no había nada que hacer en ese caso. Ria llamó a Kota cuando terminó, ahora podía volver a su mundo. Él le agradeció recordándole que podía llamarlo de nuevo si necesitaba algo. Ella quería hacerlo pero la magia aún era difícil para ella. Ahora Kota entendía que la invocación requería mucha maná. Cuando Ria habló con el señor sobre Kota pareció muy interesado en él, así que ella pensó que probablemente sería invocado de nuevo muy pronto. Cuando él lo pensó, pudo imaginar a un señor gritándole a Kota. De todos modos se apresuró a entrar al círculo y se despidió de ella. Cuando regresó a casa encontró una nota que había sido dejada. Era de Emi. Ella había salido de nuevo y solo dejó un breve mensaje. Mayu era la mejor amiga de Emi pero ella nunca había venido a hablar con él, y Kota comenzó a preguntarse si Emi era realmente su esposa. En ese punto en las calles el protagonista se encontró con su amigo Yoshioka. Estaba distraído divirtiéndose leyendo una novela web. Yoshioka dijo que el protagonista se había convertido en un caballero en un mundo de fantasía. Kota creyó que debía ser el tipo de historia donde los atacan o algo así. En lugar de un caballero rudo prefería a una clériga amable. Yoshioka se sorprendió de que su senpai realmente gustara de las clérigas, pero justo en medio de su conversación Yoshioka desapareció de repente. Cuando se dio cuenta era en realidad Kota quien había sido invocado a otro lugar. Esta vez obtuvo una nueva habilidad llamada magia de parálisis para principiantes. Podía lanzar una bola de parálisis a un enemigo. No era mortal pero la fuerza podía ajustarse. Esta era su primera habilidad basada en magia. Tuvo suerte de que pareciera una mejora. El mismo hombre de antes le dijo que también había allí una máquina de conversión de dinero. Kota no podía usar su dinero normal ya que era una bestia invocada de otro mundo, así que convirtió 10.000 yenes en 10.000 marcos para usarlos en el otro mundo. También se puso la ropa que había guardado en su inventario espacial. Así decidió dirigirse al otro mundo listo para servir a quien lo hubiera invocado.
Esta vez encontró una alfombra roja y recordó lo que Ria dijo antes sobre un señor. Frente a él estaba una chica que se presentó como Clara Ansubaa. Ella era la matriarca de la familia de caballeros Ansubaa de Eva Barek. Kota se sorprendió, parecía que Clara era su nueva invocadora. Clara explicó que quería invocar una bestia para que la sirviera y la acompañara a la capital real junto a su ejército. Kota preguntó cuánto duraría ese periodo de contrato. ¿Podían hacer contratos así o podría haber riesgos más adelante? Clara entendió y respondió que sería alrededor de 10 días, podría tardar alrededor de un mes en llegar finalmente a la capital. Eso lo tomó por sorpresa, no esperaba ser un sirviente por tanto tiempo. Ella tartamudeó diciendo que no estarían juntos todo el tiempo, si no había trabajo para Kota. Él podría volver a su mundo y luego ella lo invocaría otra vez. Eso lo sorprendió una vez más, era una reacción bastante casual. Ella continuó diciendo que obviamente habría descansos entre sus tareas. Kota notó que parecía realmente desesperada por alguna razón, era posible que estuviera en serios problemas. Entonces Clara dijo que podía ofrecer un total de 600 marcos diarios. Cuando se convertía eso sería un salario diario de 600 yenes, 600 marcos era el sueldo de un soldado de clase estándar en ese mundo y ella estaba preocupada de que no fuera una cantidad satisfactoria. En verdad Kota se sentía algo poco preparado solo con una habilidad de parálisis, pero Clara parecía prácticamente suplicarle con la mirada que aceptara. De repente un hombre irrumpió en la sala gritando su nombre, era Egan, quien explicó frenéticamente que los goblins habían invadido y se habían llevado a los niños. Kota se preocupó creyendo que esto había ocurrido en Edoburg, donde vivían Ria y sus hermanos. Clara salió corriendo y el protagonista la siguió para evaluar la situación. Afuera varios soldados estaban luchando contra los goblins. Encontró a Ria luchando también pero apenas podía acercarse porque los monstruos la rodeaban. Uno de ellos se lanzó sobre Kota y él se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Ahora tenía un multiplicador de valor 6 veces mayor, así que no dudó en lanzar una bola de parálisis a la criatura. Aunque dudó en rematarla rápidamente, se dio cuenta de que no tenía opción, era matar o morir en esa situación, no había alternativa. Ria también derribó a uno de los monstruos y Kota se reunió con ella. Ella le dijo que los goblins habían tomado a Noel y habían huido al bosque. Aún había muchos monstruos allí y ella le pidió a Kota que salvara a Noel, así que ella se quedaría para encargarse de los otros goblins mientras él se dirigía al bosque. En el camino Kota se encontró con 3 goblins a la vez y se preguntó qué debía hacer en esa situación. De repente, una flecha derribó a uno de los goblins seguida por varias más. Era Clara quien apareció habiendo rescatado al niño en su caballo. Más tarde todos celebraron la victoria contra los goblins y Ria se reunió con sus hermanos. Clara se disculpó por arrastrar a Kota a algo así, aunque ni siquiera habían finalizado el contrato. Él aún ayudó mucho. Él respondió que solo era su trabajo y le agradeció por salvar a Noel. Clara respondió que no podía llamarse un señor si no protegía sus tierras. Al ver eso, Kota decidió volver al tema del contrato anterior. Ella mencionó que la familia Ansubaa no estaba en muy buena situación. Para la nobleza 600 marcos al día era su límite actual. Si él estaba de acuerdo con eso podían proceder y Kota aceptó el contrato. Kota extendió su mano para estrecharla de ella y con eso ambos sellaron el trato. Un poco después el protagonista despertó en el mundo real. Aún estaba hablando con Yoshioka, quien no había notado nada extraño. Yoshioka dijo que su senpai seguía siendo un niño y no entendía el atractivo de un caballero. Entonces Kota respondió que retiraba lo que había dicho antes, realmente no odiaba a los caballeros. Yoshioka no entendió nada pero terminó aceptándolo. Pasó el tiempo y no tardó mucho para que Clara se diera cuenta de que era momento de la invocación. Aiden preguntó qué era esa cosa en su muñeca. Ella le mostró que era un brazalete que Kota le había dado para revisar la hora. Cuando llegó el momento una fuerte alarma sonó de repente. Esa era la señal para invocar y Clara realizó el hechizo de invocación para llamar a Kota. Cuando apareció el protagonista estaba cargando una motocicleta. Clara preguntó qué era eso y Kota explicó que era una motocicleta. Era como un caballo en su mundo pero una versión diferente. En verdad Kota estaba desesperado por moverse pero parecía que el intento había valido la pena. De cualquier manera la motocicleta podría ser útil en ese otro mundo. Clara solo le recordó que la expedición continuaría con él como su sirviente. Presentó al hombre a su lado Hugon y los dos estrecharon manos. Kota estaba ansioso por cumplir la petición de Clara porque de esa manera podría obtener con éxito la habilidad de predicción. Aceptó la petición de la dama y ella le agradeció. Luego comenzó a explicar que necesitaba ayuda con algo. Kota estaba nervioso pero Egan lo presionó diciendo que tenía que hacerlo. En realidad el trabajo de un sirviente también incluía equipar a su señor y se preguntó si esta situación podía considerarse una forma de tortura. Ella lo guió para colocarlo debajo de su pecho, lo que sonaba lo bastante fácil pero Kota dudó demasiado y Egan lo empujó para que lo hiciera de una vez.
Si hubieran estado en un campo de batalla habría muerto por ser tan lento, después de ocuparse de su señora necesitaban ocuparse de su amado caballo Blitz, las cosas podían volverse aterradoras cuando Blitz se asustaba, pero Kota siguió trabajando agradecido por la habilidad de valor que tenía. Al cuarto día después de ser invocado, Kota estaba descansando. La cantidad de comida allí era bastante limitada comparada con su mundo, no había muchas personas alrededor y ni siquiera muchas calorías que encontrar. Definitivamente había escasez de comida. Kota sabía que debería haber traído más. De repente Egan irrumpió diciéndole que se preparara de inmediato. Afuera Clara le pidió al protagonista que esperara allí y él aceptó que esperaría y prepararía el fuego, rezando para que Clara estuviera bien en su viaje. Luego ella partió en su caballo y Kota simplemente la admiró desde lejos. Cuando la vio con ese rostro y esa ropa de caballero realmente parecía que iba de cacería. Comenzó derribando a un animal y regresó poco después. Kota sabía que ahora debía tener frío después de haber estado afuera, así que le dijo que se calentara rápido. Él había preparado el fuego mientras tanto. El protagonista preguntó si ahora sería un buen momento para que se quitara el casco. Probablemente también podría disfrutar una bebida caliente ahora y Kota la ayudó. Clara se sorprendió de que él hubiera aprendido los protocolos en tan poco tiempo. Cuando Ria habló antes sobre la ceremonia de invocación ella tenía dudas, especialmente sobre formar un contrato con Kota, quien apenas había aparecido en ese entonces. Por ahora él le ofreció algo de beber y calentarse. Tenía una fragancia muy agradable, era solo agua mezclada con miel y cítricos. Los cítricos eran un tipo de bebida de su tierra natal que Clara aún no conocía. Pero cuando la probó tuvo que admitir que era realmente deliciosa. Luego Kota preguntó qué planeaba hacer después. Ella respondió que aún quedaba más entrenamiento por hacer. Mientras tanto parecía que el clima podría volverse un poco fuerte esa tarde, pero por ahora aún parecía soleado. Había un sistema de baja presión acercándose desde el oeste. La nieve comenzaría a caer más tarde esa tarde, lo que sorprendió a Clara ya que él sabía tanto. Kota respondió que sí, esa era una de sus habilidades. Con eso ella decidió que saldría de nuevo después de disfrutar un poco más su bebida. De repente Clara sintió algo y Kota le preguntó si había ocurrido algo. Ella respondió que era hora de una prueba, lo que lo confundió, pero aún así aceptó. Kota la ayudó a levantarse entendiendo que esta era una práctica. Nunca sabías cuándo tu vida podría estar en peligro o no. Esa era una lección que Clara le había enseñado antes, pero en lugar de dejarlo vestirse ella se apartó y le pidió que vigilara a Blitz por ella. Clara y Kota partieron un poco después, pero el clima estaba actuando de forma extraña. Él sintió que de repente la dama se había vuelto muy silenciosa. Mientras tanto Clara misma estaba confundida sobre lo que había hecho, quería tomar la iniciativa y encargarse de las cosas. Kota tenía conocimientos de otro mundo y además era 10 años mayor que ella. Si él parecía poco confiable, entonces con el tiempo podría darle la espalda y dejarla atrás. De repente el protagonista señaló que había comenzado a nevar. Clara preguntó si eso era algo raro y Kota respondió que lo era en su mundo porque era algo que ocurría periódicamente según la estación. Eso la hizo reír porque incluso alguien como él podía abrirse así. Sintió que tal vez ella también debía intentar cambiar un poco su comportamiento. Decidieron regresar a la casa donde Kota pasó un tiempo comiendo. Había sido una decisión sabia terminar la cacería rápido. No podían imaginar lo que podría haber pasado si se quedaban afuera más tiempo. Egan preguntó a Kota qué ocurriría después del cambio de clima. Él respondió que probablemente nevaría por unas horas más pero se detendría por la mañana. Ya que ese era el caso, Egan dijo que deberían preparar armaduras resistentes a la nieve. Cerca una mujer llamada Yuta estaba preparando comida para ellos. No podía permitir que terminaran pasando frío. Kota preguntó si Yuta tenía pimienta, lo cual la tomó por sorpresa. Después de todo eso era algo que solo los reyes podían tener en sus cocinas. Exclamó que dejara de decir tales tonterías y volviera a comer. Kota podía entender que las cosas eran muy diferentes en ese otro mundo. Era natural que algo común en su mundo fuera raro aquí. Al menos sabía que podía comprar más en su mundo y traerlo aquí. Después de eso Kota aprendió más conocimientos básicos sobre ser un sirviente y luego llegó el día. Había pasado casi una semana desde que llegó. En este mundo podía regresar a su mundo original y Clara le pagó por su trabajo, un total de 3.600 marcos por 6 días de trabajo. Kota le dio las gracias y ella le preguntó si podía invocarlo de nuevo en 1 o 2 días. Entonces él le preguntó si había algo más que ella quisiera. Tal vez podría traer algunos ingredientes de su mundo cuando regresara. Ella respondió que en realidad no tenía nada en mente, pero podría conseguir algo para los otros sirvientes si lo necesitaban. Kota había preguntado a todos, algunos querían ropa, otros querían dulces. Cuando se mencionó el chocolate, Clara se iluminó visiblemente con interés porque eso era algo usualmente reservado para aristócratas y la realeza. Era sorprendente porque en su mundo podía conseguirse por 90 marcos. Cuando ella guardó silencio, Kota asumió que no lo querría.
pero ella tartamudeó diciendo que ella también quería chocolate y él sonrió decidiendo tenerlo en cuenta. Se hizo una nota mental para no olvidar las cosas que debía comprar y Clara apresuradamente le dijo que era un secreto agarrándolo del brazo. Cuando Egan entró en la habitación y los vio separados no entendió pero lo dejó pasar. 3 días después Kota había regresado a su mundo original. Yoshioka intentó hablar con su amigo pero notó que estaba distraído dirigiéndose a otro lugar. Cuando le preguntó a dónde iba respondió que iba a Akiba. Yoshioka bromeó diciendo que Kota debía ir a divertirse con las sirvientas de allí pero él respondió que no, quería ir de compras a una tienda. Eso sorprendió a Yoshioka porque Kota estaba buscando una armadura corporal y Yoshioka explicó que había 6 niveles de armaduras disponibles, como Kota buscaba una probablemente debería conseguir la de nivel 3, Kota se sorprendió un poco de que él supiera todo eso y su amigo solo sonrió. En las tiendas Yoshioka lo ayudó a comprar algunas cosas adecuadas pero luego notó que Kota estaba mirando una ballesta en exhibición. El protagonista preguntó qué tipo de arma sería adecuada para luchar contra monstruos en otro mundo. Eso dejó totalmente confundido a Yoshioka pero Kota se rió para disimular la extraña pregunta. Aún así si solo estaban especulando entonces la ballesta sería la mejor. Así que decidió llevarse la ballesta y guardarla en su almacenamiento, al menos debería servirle lo suficiente por ahora, podría ayudar un poco cuando fuera invocado nuevamente. De repente Yoshioka lo vio usando la habilidad de almacenamiento, pensó que era demasiado extraño que Kota estuviera comprando un arma así además Kota había estado actuando un poco raro últimamente, así que le pidió que explicara qué estaba pasando. El protagonista se puso nervioso y luego respondió que había sido invocado como una bestia a otro mundo. Después de un largo silencio Yoshioka preguntó si se estaba volviendo loco pero Kota mostró las pruebas, fotos de personas del otro mundo. Tenían cabello colorido junto con otras imágenes de ese mundo, era extraño y Yoshioka pensó que probablemente no estaban editadas, después de todo Kota no tenía habilidades de edición de fotos. Yoshioka preguntó también por una chica con la que se había tomado una foto y Kota explicó que era Clara, la persona que lo había invocado, de hecho iba a ser invocado de nuevo a las 7 de la mañana, estaba preparándose para el próximo viaje que llegaría pronto, el protagonista regresó a casa donde esperaría la llamada, ignoró a su amigo que por alguna razón estaba vestido como un otaku extraño, luego dijo que había llegado el momento y dejó que Yoshioka lo sujetara, no estaba seguro de si realmente era correcto traer a otra persona. Kota pensó que si podía hacerlo con la motocicleta tal vez también funcionaría con una persona viva. No tardaron en ser transportados a esa habitación. Kota explicó que en esa habitación pequeña y en el otro mundo el tiempo estaba detenido. Necesitaba obtener una nueva habilidad cada vez que fuera invocado. Esta vez cuando revisó recibió una habilidad llamada Manos de Lagarto. Le permitía formar una capa súper delgada en sus manos permitiéndole adherirse a paredes y techos. Cuando lo mostró Yoshioka quedó asombrado, parecía una araña, incluso quiso obtener una habilidad él mismo pero no podía ver las tarjetas, eso se debía a que era algo exclusivo de un ser invocado como Kota. Más allá de esa puerta había una entrada a un mundo diferente, era hora de cruzar, pero de repente el mismo hombre de antes apareció, les advirtió que el mundo más allá no era para humanos ordinarios. Aún así cuando Clara los vio Kota estaba acompañado por Yoshioka. No le había dicho a Yoshioka cómo comportarse en ese otro mundo y estaba preocupado, pero Yoshioka aún así actuó respetuosamente y la saludó, se presentó como alguien que la serviría y Kota estaba un poco sorprendido. Clara preguntó qué tipo de habilidades tenía Akito Yoshioka. De repente Akito reveló que podía usar todos los hechizos básicos del sistema mágico, eso dejó completamente sorprendida a Clara cuando lo vio en acción. Después de todo si podía usar magia ofensiva podía convertirse en caballero de ese país, si podía usar magia curativa podía convertirse en un gran sacerdote. Dependiendo de su desempeño en batalla incluso podría ser nombrado varón, ella ni siquiera sabía si podía considerar a alguien como él un sirviente. Akito respondió que él y Kota habían compartido mucho juntos. Estaría feliz de servir a Clara ahora lo que la hizo sonreír, si ese era el caso ella estaba feliz de poder contar con él. Un poco antes el hombre había aparecido para advertir a Akito que no debía entrar al otro mundo, pero si cruzaba el muro del mundo también recibiría una habilidad de entre todas las posibles, resultó ser invocación sabia, una habilidad rara que usaba magia básica, dependiendo de cuánto entrenara podría convertirse en un sabio mago. Akito se emocionó de inmediato y Kota suspiró porque todo esto se sentía tan injusto. De cualquier manera el hombre les advirtió que no era una situación festiva, venir allí sin permiso ahora los vincularía. En otras palabras si Kota era invocado de nuevo Akito también sería invocado, entonces Kota le preguntó si realmente estaba bien con eso. Sonaba complicado pero Akito parecía totalmente conforme con la idea y aceptó. Luego pasaron tiempo trabajando como sirvientes para Clara.
Akito estaba trabajando pero Kota estaba un poco molesto por todo, incluso Clara estaba impresionada con las habilidades exageradas de Akito, pero Akito dijo que el multiplicador de valor de Kota también era realmente impresionante, significaba que podía enfrentar personas aterradoras sin dudarlo y además sus habilidades aumentaban cada vez que era invocado. Akito se moría de envidia porque las posibilidades de Kota eran prácticamente infinitas, luego usó magia curativa en Kota y ahora podía trabajar sin cansarse. Era impresionante y ambos estaban felices de trabajar juntos allí. De repente Ria apareció con su hermano Sato. Cuando les preguntaron por qué estaban allí dejando de lado la sorpresa de Akito, Sato explicó que quería devolver algo a Kota, era un regalo que él había conseguido para él y Sato insistió en devolverlo, pero Ria se negó. No creía que pudieran aceptar un regalo así como un cuchillo caro. Kota les aseguró que no era caro pero Ria insistió. En ese caso 50.000 marcos podían considerarse caros allí y sus productos no eran del tipo que personas de esa clase podían permitirse. Él se disculpó por eso y entonces Akito comentó sobre el propio cuchillo de Kota. Dijo que podría ser una buena oportunidad para reemplazarlo. Viendo que estaba planeando algo inteligente el protagonista entendió, pretendía desechar su cuchillo actual pero si le gustaba el nuevo podía dárselo a Sato, ese tenía un mejor filo y era más adecuado para él. Akito explicó que solo porque él no lo necesitara no significaba que fuera un problema. Ria terminó viéndose obligada a aceptarlo dejando escapar un suspiro, mientras tanto Clara estaba mirando un objeto caro, chocolate, había costado solo 300 marcos. Era sorprendente que pudiera comprarse por tan poco, realmente quería aprender más sobre ese otro mundo y probó el chocolate. Estaba feliz porque era delicioso. Más tarde Akito regresó a casa, dijo que volvió tarde porque pasó tiempo divirtiéndose con los aldeanos. Kota comentó cómo realmente estaba disfrutando ese mundo, ya que la expedición comenzaría al día siguiente necesitaban levantarse temprano. Entonces Akito comenzó a decir que había estado pensando en algo, deberían empezar a ahorrar dinero y construir una base allí. Después de todo el cuchillo de Kota costaba 3.000 yenes pero valía 50.000 en ese mundo, como un marco equivalía a un yen podrían aprovechar eso. Comprar cosas en un mundo para venderlas en el otro podría funcionar bien. Kota estaba sorprendido de lo familiarizado que estaba Akito con esas ideas pero Akito le aseguró que podía dejar esa parte en sus manos. Al día siguiente Kota y Akito terminaron saliendo un poco tarde. Cuando salieron encontraron a un enorme grupo de personas esperando. Egan explicó que toda la aldea había venido a despedirlos, era difícil de creer y Kota se preguntó cuando se había vuelto tan popular, pero luego se dio cuenta de que la gente estaba allí para despedir a Akito, no a él. Todos parecían felices mientras Akito le saludaba y Kota preguntó qué había pasado. Aparentemente Akito había estado usando magia curativa para aliviar el dolor de la gente y desde entonces más y más personas habían comenzado a acercarse a él. Kota suspiró y se hizo a un lado. No había nada que pudiera hacer ahora, pero luego se encontró con Ria y sus hermanos que habían venido a despedirse, le trajeron un amuleto de buena suerte y él les agradeció el amable gesto. Pronto llegó el momento de partir y Kota subió a su motocicleta con Akito para seguir a Clara. Partieron en un largo viaje que duraría varios meses. El primer día Clara llegó a un pueblo cercano para pasar la noche. Al acercarse a las puertas les concedieron la entrada y los elogiaron por su buen desempeño. Ese día Kota se detuvo para ocuparse de los caballos. Gracias a los caballos habían llegado rápidamente sin preocupaciones. Parte de eso también se debía a la magia curativa de Akito que les permitió viajar rápido y llegar sanos y salvos. De repente aparecieron varios caballeros y preguntaron si se quedarían en el mismo refugio. Akito se escondió detrás de Kota y él terminó teniendo que responder. Explicaron que eran un equipo de rango B, caballeros aventureros de plata. La mujer al frente se presentó como la líder llamada Mel. Se alojarían en el mismo lugar y querían presentarse de antemano. Kota la saludó y dijo que eran sirvientes de Clara Ansabaa. Después de que se fueron Akito dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Kota se rió porque parecía que Akito lo sabía todo excepto cuando se trataba de mujeres. Eso lo hizo tartamudear nerviosamente, viendo que tenía el deber de protegerse a sí mismo a su edad ya que pretendía convertirse en mago. Kota volvió a reír, él ya era un mago y era obvio que solo lo estaba molestando. De cualquier manera era más de lo que Akito podía manejar solo. Ese día iban a preparar un plato principal hecho con pollo. Akito pensó que a Clara le gustaría ya que era un plato popular entre los extranjeros. Por el momento Kota pidió encargarse de los preparativos, mientras trabajaban una mujer apareció de repente, pidió ayudar manteniendo las cosas calientes. Por el momento Kota le dio las gracias y aceptó, iba a encender el fuego para preparar la comida. Cuando se dio la vuelta encontró a una chica que se le había acercado. Ella dijo que realmente hacía un día frío y que en momentos así el calor corporal era lo mejor. Su nombre era Petra y le preguntó si quería acostarse con ella. Kota se puso nervioso al explicar que en realidad estaba casado y Petra respondió
que si engañaba a su esposa en un lugar como ese ella nunca lo sabría, lo cual, siendo justos, era cierto, y además Amy probablemente ya estaría con alguien más. No tardó en llegar Mel intentando animarlo también, pero al pensar en su esposa Amy él respondió que sería imposible, y Mel se marchó frustrada porque él se negó a divertirse un poco. Kota supuso que era el tipo de cosas que pasaban pero no traicionaría a su esposa así. De repente escuchó a Akito pidiendo ayuda porque Mel había decidido ir tras él, pero Kota lo ignoró porque tenía cosas más importantes que hacer en ese momento. Más tarde el protagonista llevó el plato para que Clara lo comiera. Mientras explicaba la preparación notó que ella estaba distraída por algo, entonces Clara le dijo que fuera a su habitación una vez que todos durmieran. Después de un momento corrigió rápidamente diciendo que no era lo que él podía estar pensando. Después de todo debería llevar también a Akito, tenía algo importante que decirles. Más tarde se disculpó por tener que tomar su tiempo así. Luego preguntó si Akito podía asegurarse de que ningún sonido escapara de la habitación. Él preparó su magia de viento y aisló la habitación de los sonidos exteriores. Kota se sorprendió de que pudiera hacer algo así y Akito respondió que era solo una aplicación de la cancelación de ruido. De todos modos Clara dijo que había alguien a quien quería presentarles. Esa persona era Mercedes Hess, la prima de Clara por el lado de su madre. Kota saludó a la chica reconociéndola como la que anteriormente se había presentado como Mel. Clara notó que parecían conocerse y el protagonista confirmó que era así. Mel explicó que ese era su nombre de aventurera, quería distanciarse de la familia Haas. Clara mencionó que Mel estaba actualmente en una misión secreta para aniquilar zombies. Kota preguntó si hablaban del tipo clásico, ese en el que los humanos se convierten en zombies tras ser mordidos. Mel estuvo de acuerdo, habían sido informadas de la situación por un sacerdote. Había una aldea pequeña de unas 40 personas llamada Rodranfo, situada al norte del camino desde allí, y mientras patrullaba un sacerdote vio un zombi cerca. Afortunadamente ninguna información sobre el incidente se había difundido aún. Eso fue antes de que cualquier tipo de confusión o pánico pudiera estallar entre la gente. Llegaron con un grupo de aventureros para eliminar a los zombies rápidamente. Al parecer la unidad militar era el equipo de mujeres de Mel. Esa zona estaba bajo control directo del reino y les habían pedido encargarse de ello, pero todavía no habían podido ponerle fin. Kota ahora entendía la situación. Parecía que Clara quería que colaboraran en el esfuerzo por deshacerse de los zombies. Planeaban partir tan pronto como el sol saliera en el horizonte. Destruirían a los zombies junto al equipo de Mel y también dependería de Kota y Akito. Esa noche el protagonista notó que Akito estaba algo afectado. Sería su primera vez en el campo de batalla y permaneció despierto. Kota dijo que estaría bien si quería quedarse atrás durante la pelea. Si se sentía presionado por algo así sería más seguro. Forzando una sonrisa Akito respondió que estaba bien, que iría con ellos y decidió salir solo a tomar aire. Afuera Akito comenzó a llorar cuando escuchó pasos acercándose. Era Petra. Mientras tanto Kota intentaba dormir cuando escuchó un ruido. No tardó en darse cuenta de que era una pareja divirtiéndose. El protagonista deseó que ese idiota, Akito, al menos hubiera usado la magia de cancelación de sonido esta vez. En fin, aún era inexperto, se convertiría en un buen mago en el futuro. A la mañana siguiente Kota se despertó tras no poder dormir. No esperaba que esos dos pasaran allí toda la noche, pero eso fue lo que ocurrió. Al día siguiente el grupo de Mel terminó marchándose al amanecer por el bien de la aniquilación de zombies. Querían ocuparse de todo lo más rápido posible. En cuanto a los demás, el sacerdote se adelantó para hablar con Kota. Conocieron a una chica que se les acercó para hablar. Kota se disculpó diciendo que necesitarían depender de la ayuda del sacerdote para algo así, especialmente porque dependerían de las indicaciones de alguien tan joven como ella. Ella respondió que en realidad era bastante madura a pesar de su apariencia y que conocía bien la geografía local, así que podía guiarlos. También era cazadora así que sabía cómo aprovechar bien las montañas, así que le pagarían para actuar como guía. Más tarde los tres se reunieron con Clara por un asunto urgente. En el peor de los casos existía la posibilidad de que otra aldea fuera atacada por zombies. La situación podría escalar y volverse aún más peligrosa. Y ella preguntó si realmente podían confiar en la chica para dar las direcciones. La chica preguntó cuánto le pagarían y Clara respondió 6 marcos por día, pero ella quería 8 marcos como pago adelantado. Clara cuestionó su petición y la chica dijo que tenía una vida difícil y que su padre había resultado herido desde la última cacería de la semana anterior. Clara pidió a Akito que se encargara y él aceptó pidiéndole a la chica que los acompañara. Fueron a su casa donde Akito sanó las heridas del padre. Cerró la herida por ahora, pero para estar seguros el hombre debería descansar 3 días. La chica quedó impresionada al ver magia curativa con sus propios ojos. Cuando descubrió que ellos eran solo sirvientes se quedó asombrada. Después de todo había pensado que eran sacerdotes de alto rango. No tardó en mostrarse que su padre podía moverse bien.
pero por si acaso Akito le pidió que descansara durante ese tiempo. Pronto la chica inclinó la cabeza ante Clara al volver aceptando los 6 marcos como pago. Así fue como fueron guiados al lugar donde se habían visto zombies, avanzaron hacia la aldea más cercana, que era montañosa y tenía un camino difícil. Akito dijo que los zombies debían ser bastante lentos, que no debería haber tipos que corrieran. Kota respondió que estaría bien. Estaba bien equipado con una ballesta, por lo tanto sería más peligroso no prestar atención a la escalada de la montaña. Eso fue exactamente lo que ocurrió y Kota tuvo que ayudar a Akito a levantarse después de que resbaló. Mientras tanto el protagonista pensó que Emi nunca imaginaría lo que él estaba haciendo ahora, estando en otro mundo. Incluso él no habría creído algo así. Pasar su tiempo allí hacía que sintiera que Emi se desvanecía de su vida, pero la traición era algo que Kota nunca podría aceptar. La guía señaló que estaban cerca de la cima del área, muy cerca de la aldea. Llegaron a la aldea que ahora parecía bastante tranquila. Los zombies no parecían haber llegado aún. Clara señaló que deberían dirigirse a la siguiente aldea. Gracias a los poderes curativos de Akito y a las indicaciones de la chica llamada Ren pudieron pasar por 3 aldeas diferentes en un solo día. Con la suerte de que ninguno de los aldeanos tuvo problemas, decidieron mantener la guardia por si algo ocurría. Akito estaba aliviado porque las cosas parecían ir lo suficientemente bien, pero Kota respondió que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Eso era porque necesitaban descubrir de dónde venían esos zombies. Clara respondió que solo tenía una pequeña pista sobre el origen, pero existía la posibilidad de que hubiera aparecido una nueva mazmorra cerca. Según Clara, una nueva mazmorra emergía cada 20 años. Parecían ser fuentes no solo de riqueza sino también de miedo. Una mazmorra no sería un problema si estuviera bien gestionada. Podía ser una cueva peligrosa donde aparecían monstruos de vez en cuando. Ahora Kota entendía que debían estar viniendo directamente de las mazmorras. Comenzando al día siguiente se unirían a Mel para la misión. Cada uno debería descansar ahora y prepararse para el día siguiente. Pasarían la noche en la aldea llamada Block. Kota dijo a Ren que debían preparar las papas ya que iban a pelarlas. Su conversación terminó rápidamente después de eso. Las chicas de otro mundo eran el tipo de cosa que él realmente no sabía manejar. Ren siguió observándolo mientras trabajaba con el cuchillo. El protagonista comentó que su cuchillo se veía muy bonito. Ella dijo que estaba hecho del cuerno del primer monstruo que derrotó. Cuando se le preguntó si ese fue su primer gran momento, ella respondió emocionada que sí. Era una larga historia y le preguntó si quería escucharla. Kota se preguntó si había dejado escapar algo sin querer. Al día siguiente Clara fue despertada y recibida por Ren, quien trajo agua para que se lavara la cara y preguntó cómo iban las cosas, preguntando si se estaba llevando bien con los demás. Ren asintió. Esos dos eran buenas personas. Kota incluso elogió su cuchillo y todo. Clara se alegró de saber que se estaba llevando bien con ellos. Dijo que también había recibido una piedra de afilar de alta calidad del otro mundo. Clara podía entenderlo. Ella afiló su cuchillo para poder cortar las cosas correctamente y de inmediato. Ren se emocionó porque podía mostrarle a Clara lo que podía hacer con el cuchillo, y así continuaron avanzando hacia su destino. No pasó mucho tiempo antes de que vieran que el grupo de Mel había terminado aniquilando a todos los enemigos. De repente Ren llamó a los dos para que fueran a ver algo importante y cuando se acercaron encontraron el cuerpo de una criatura en el suelo. Ren dijo que era un Shklet Babaan, una criatura que venía de las mazmorras. De repente escucharon un sonido que parecía venir del grupo de Mel. Clara corrió adelante para que pudieran ver qué había pasado, dirigió a todos para obligarlos a retroceder. Los monstruos no podían permitirse pasar. No tardaron en encontrarse cara a cara con un enorme troll. Kota no había oído nada sobre esto hasta ahora, pero era un monstruo aterrador. Clara guió a todos para dividirse y esquivaron el ataque. Akito terminó cayendo al suelo por la presión del ataque y Kota corrió a ayudarlo. Clara comprobó si Akito estaba a salvo y él se disculpó con ella. Era posible que pudieran sellar la entrada de la mazmorra con magia. Akito pensó que si se acercaba lo suficiente podría hacerlo funcionar. Ante eso Clara decidió que ella ganaría tiempo contra el troll y contaría con Akito para darle el apoyo que necesitaba en la batalla. Las flechas de Ren no serían muy efectivas en esas condiciones. El grupo siguió atacando al troll y Ren quedó sorprendida por la habilidad de combate de Clara. Aún así vio que derrotar a ese troll requeriría demasiado esfuerzo. Clara le dijo a Kota que usara su magia de parálisis, pero no aún. Esperarían su señal. Luego se acercó al troll y les pidió que esperaran su señal. Kota se preocupó preguntándose qué clase de locura intentaba hacer. Cuando el ataque casi la alcanzó, ella gritó que atacaran y Kota lo golpeó de lleno. Mientras tanto Clara esquivó el golpe y cargó contra el troll. Los demás quedaron impresionados y pronto apareció Mel con su grupo. Akito rápidamente usó su magia para sellar la entrada de la mazmorra, pero mientras lo hacía de repente apareció otra criatura para atraparlo, justo antes de que él
Hasta que lo alcanzara alguien se interpuso para salvarlo. Momentos después Kota ayudó a los demás a acabar con el monstruo, sin embargo Petra había recibido todo el golpe después de salvar la vida de Akito. Dijo que era una pena, había esperado poder hacer las cosas de otra manera pero morir en los brazos de un hombre aún le parecía suficiente. Akito comenzó a llorar en cuanto vio lo que había pasado. Kota le recordó que usara su magia curativa y él lo hizo rápidamente, no quería dejarla morir. Pretendía traer de vuelta a Petra y se esforzó por ello, sin embargo su magia no la despertó y Akito quedó en shock, intentó sacudirla para despertarla desesperado por traerla de vuelta, mientras lo hacía Petra de repente tomó sus brazos, le dolía, aliviado él la abrazó y Petra le dijo que se preparara después de esto, los demás solo observaron aliviados de que Petra hubiera sobrevivido. Más tarde el grupo trabajó en sellar la entrada de la mazmorra, ningún monstruo debería poder salir después. De eso así que estarían a salvo, de alguna manera la primera batalla de Akito terminó siendo celebrada esa misma noche, no habían esperado recibir tanta atención de otras chicas, una chica comenzó a elogiar a Akito y dijo que también era buena cocinando, él agradeció su ayuda pero cocinar no era algo en lo que pudieran aceptar asistencia, otra chica sugirió que podría ayudar con los platos especialmente por la tarde, mientras tanto Clara preguntó a Mel si la moral de esos idiotas no había bajado demasiado, se sentía avergonzada solo de mirar, y Mel respondió que podían dejarlos descansar un poco, esos dos habían estado usando magia sin parar de manera extraoficial, no había forma de que sus subordinadas perdieran la oportunidad de ganar un poco de estatus social, una chica incluso fingió estar herida para recibir la curación de Akito, otras intentaron llamar la atención de Kota para recibir un beso, pronto Clara se irritó y les dijo que dejaran de hacer tonterías, obviamente. Estaban cansadas por la pelea y se estaban dejando llevar, su grito llamó la atención de todos y Mel empezó a reír, eso era porque entre Kota y Akito estaba claro quién era el favorito de Clara. Ella tartamudeó diciendo que no tenía favoritos pero para disiparlo dijo que valoraba a ambos, pero Mel pudo notar que le gustaba Kota y Clara gritó de nuevo que dejara de bromear. Ante eso Mel se disculpó por molestarla así, desde que eran jóvenes nunca había podido vencer a Clara en combate, pero no. Era por malicia, solo quería provocarla un poco. Clara aceptó pero aún así le pidió que no siguiera diciendo esas cosas, mientras tanto el grupo de Mel también estaba aprovechando bien la comida, pero Akito agradeció a Ren porque ella también era parte del equipo y todos merecían descanso, el grupo de Mel estaba emocionado porque habían bloqueado una mazmorra con tan poca gente, incluso podían recibir medallas de honor por sus esfuerzos, la capitana del equipo podría ser ascendida a comandante de compañía y todas recibirían varios beneficios por lo que habían hecho. Petra no sabía eso pero 10.000 marcos era definitivo, Ren estaba sorprendida de que pudieran ganar tanto dinero por lo que habían hecho. Kota reflexionó sobre este mundo donde las personas podían ser reconocidas, todo dependía de las habilidades de uno, se podía notar por sus voces alegres. Esas nuevas experiencias le recordaban que realmente estaba en otro mundo, esa noche dormirían en una tienda, Akito estaba sorprendido porque era mucho más cómoda que una posada. Clara y Mel deberían haberla usado en lugar de ellos y Kota pensó lo mismo, pero parecía que debían quedarse allí ya que la cabaña estaba reservada para el grupo de Mel. Akito inmediatamente empezó a imaginar una crisis total de chicas si se involucraban, por eso los hombres dormirían afuera mientras las mujeres dormían dentro. De repente aparecieron Ren y Clara diciendo que querían dormir allí. Clara comentó que había escuchado que sería grosero dejar que ellos durmieran afuera. No serían buenos sirvientes si su señora no podía protegerlos. Al final todos pasaron la noche juntos y al día siguiente se despidieron de la aldea. El grupo de Mel comentó que sin ellos las cosas podrían haber sido mucho peores, aún así preguntaron a Petra si estaba bien con todo, después de todo ella se había distanciado de Akito pero claramente no se rendía con él, ella respondió que no estaba interesada en ese chico pero Mel dijo que Akito parecía una persona realmente sincera, sería mucho más fácil si simplemente se casara con él y una vez cerca de él podría convertirse fácilmente en la esposa de un noble, y Petra le pidió que dejara de decir esas cosas porque no era su naturaleza. Esa reacción hizo que Mel la llamara cobarde, era obvio que se había enamorado de Akito, en lugar de explicarlo Petra prefirió dejarlo pasar porque su sueño era sobre su capitana, quería ayudarla a convertirse en comandante de la compañía y apoyarla, por eso pidió a Mel que la ayudara a ascender rápidamente. Mel suspiró al darse cuenta de lo que Petra intentaba decir, ella no quería casarse de nuevo, para ella centrarse en el trabajo era mejor, aún recordaba la época en la que perdió al que amaba en el pasado. Por eso Mel esperaba que su querida prima no terminara como ella. 2 días después regresaron a casa, Kota fue a saludar al caballo Blitz después de haber estado fuera tanto tiempo, parecía que estaba bien después de todo ese tiempo solo, entonces Akito notó la expresión de Ren y le preguntó qué sucedía. Ella entonces se inclinó profundamente ante ambos agradeciéndoles por haberla cuidado,
Eso sería un recuerdo de tiempos muy importantes en su vida. Los dos se miraron y entonces Clara apareció en la escena. Ella preguntó a Ren si le gustaría servir bajo ella en Dressidon, eso la hizo muy feliz. ¿Podría trabajar en la capital real? La dama dijo que si Ren la acompañaba podría haber tareas difíciles y peligrosas por delante. Dicho eso le permitiría pensar sobre la oferta por un tiempo primero. Kota elogió a Ren por recibir una propuesta tan buena, sin embargo ella estaba más preocupada por su padre y cómo reaccionaría, así que cuando se lo contaron su padre lloró de alegría por el honor. Se inclinó ante Clara pidiéndole que cuidara de su aún inmadura hija, y Kota estrechó la mano de Ren. Ahora que trabajarían juntos, en el quinto día pidieron un favor a Lady Clara, aún era muy temprano pero habían decidido que era momento de regresar a su mundo original, mientras tanto Ren se despidió de su familia. De vuelta en el mundo real Akito comentó que después de todo solo quería un buen baño. Kota entendía los sentimientos de su amigo, él sentía lo mismo. Luego Akito mencionó que deberían tomarse tiempo para relajarse y reunirse 10 horas después, lo cual le pareció una gran idea a Kota. Akito todavía quería visitar la casa de sus padres, lo que sorprendió a Kota, respondió que estaba listo para regresar con un nuevo medio de transporte para ellos. Hasta ahora Clara había estado usando a Blitz para viajar por sus tierras, ellos habían estado usando motocicletas y a partir de ahora ella también se uniría a ellos. Como era de esperar era demasiado para seguir viajando a pie de esa manera, fue cuando Akito recordó algo especial, lo que decidió crear fue un verdadero automóvil unido a la motocicleta, de ese modo podrían transportar cosas mucho más fácilmente, lo cual era cierto y Kota estuvo de acuerdo, tal vez habían descubierto algo útil. Akito dijo que entonces podían dirigirse a la siguiente tienda de 100 yenes porque ahora tal vez podrían volverse ricos y condujo a Kota al lugar. Al día siguiente los dos se reunieron en el lugar después de la invocación, estaban listos para partir, se dirigirían a una gran ciudad por ahora. Kota decidió ir a recibirla. Nueva habilidad que había ganado esa vez, la habilidad en cuestión era el poder de caminar sobre el agua, una habilidad que le permitiría caminar o correr sobre superficies de agua. Eso hizo que Akito bromease con que ya estaba listo para convertirse en un ninja, incluso sugirió vestir algo negro pero Kota se negó inmediatamente, luego los dos fueron teletransportados frente a Clara. Ren se sorprendió porque esos dos realmente eran bestias invocadas y Kota se rió ya que no eran realmente criaturas como se esperaba, eso la hizo reír también. Podían llamarlos héroes invocados, eran personas que venían de otro mundo para ayudar en este lado, parecía que llegaban con increíbles dones para ofrecer apoyo. Akito estuvo de acuerdo en que si ese era el caso podían ser vistos como héroes valientes y llenos de coraje. Clara discrepó porque los héroes no podían volver a sus mundos originales, esa era la gran diferencia. Esas personas vivían habiendo dejado atrás a sus familias y seres queridos, en este caso parecía que la gente de su mundo original no tenía habilidades y, en ese caso, era imposible que un no humano fuera invocado a través de ese portal. Akito reflexionó que debía haber una gran cantidad de personas así en su mundo, alguien que hubiera abandonado sus lazos y saltado a este otro mundo. En ese momento Clara cambió de tema y preguntó por el carruaje detrás de ellos, no tardaron en mostrar a las mujeres cómo podían usar la motocicleta y el remolque juntos. Akito mencionó que aún estaba un poco inestable pero nada que no pudieran ajustar, comparado con un carruaje tirado por caballos no vibraba tanto. Clara le dijo a Kota que Akito parecía bastante decidido ahora, que sus sirvientes hicieran algo así mientras ella ocupaba la posición de una noble la ponía incómoda, pero ellos la aseguraron de que no había necesidad de preocuparse porque lo hacían simplemente porque querían, no porque recibieran órdenes. Cuando Clara aún parecía dudosa, Kota decidió hacer una sugerencia, le pidió que les diera un poco de tiempo para trabajar en este mundo. Él y Akito querían vender algunos bienes de su propio mundo en este y Clara les concedió permiso si usaban el nombre de un caballero, de esa manera más comerciantes podrían acercarse con interés. Incluso podría escribir una carta de recomendación de alguien que conociera. Ren entonces habló de lo impresionante que era ese vehículo, la motocicleta, parecía incluso más rápida que un caballo normal, eso la sorprendió y él explicó que en un camino adecuado podía alcanzar el doble de velocidad. Kota le preguntó si quería probarla un poco, pero incluso mientras viajaban Kota sintió que Clara siempre estaba inquieta y se preguntó si tenía miedo por la velocidad de la motocicleta. Le ofreció reducir la velocidad pero ella respondió que podía ir más rápido y él sonrió aceptando. Tenían que viajar 10 kilómetros al oeste de Caranstock. Finalmente llegaron al reino de Saxon tras seguir el camino, aún había una distancia de 14 kilómetros hasta la capital y tardarían casi 40 días en llegar al lugar. Tenía 50 días de servicio así que podrían alcanzar la ciudad a tiempo, pero quién sabía lo que podría pasar mientras tanto, en un mundo donde llovía y el agua subía las cosas podían complicarse. Siguiendo hacia el sur por el camino serían otros 79 kilómetros, habían pasado 3 días desde que salieron de Caranstock y finalmente llegaron
A Bremen, la ciudad más grande del norte, Kota estaba impresionado porque la muralla que la rodeaba era verdaderamente enorme. Clara explicó que hace 100 años cuando las invasiones del norte fueron detenidas allí había registros que decían que la ciudad había sido atacada durante más de 7 años, pero ahora reinaba la paz en las provincias del norte. Lo que antes fue una ciudad fortificada se había convertido en un centro de comercio entre el norte y el sur. El grupo entró en la ciudad y tanto Kota como Akito quedaron asombrados. Clara preguntó por sus previas actividades comerciales en la ciudad y si les gustaría hacer una parada en Bremen para hacer lo mismo. Eso hizo que Kota se alegrara preguntándose si realmente era correcto hacerlo. Esa ciudad era donde los comerciantes tenían una voz más fuerte. Había muchos compradores y vendedores de mercancías que podrían estar interesados. Akito se mostró inmediatamente interesado. Era hora de hacer negocios otra vez. Por la expresión en su rostro era obvio cuán ansioso estaba. Esa noche hicieron una parada para descansar y comer. Kota esperaba más de la comida considerando que provenía de una ciudad tan grande. Consideró que era normal para ese mundo y lo dejó pasar. De repente un hombre entró llamando a Clara. Era un mensajero que quería entregarle una carta sobre un encuentro con el conde en Bremen. Clara leyó la carta y le dijo al mensajero que respondiera al conde que aceptaría encantada la invitación. Lo explicó a sus sirvientes diciendo que a la mañana siguiente el conde quería ver sus mercancías, debían prepararse y Kota y Akito estuvieron de acuerdo aún si un poco sorprendidos. Al día siguiente prepararon todo para las futuras ventas, todo excepto los cuchillos y el chocolate estaba listo para venderse, además había 3 jabones que habían comprado por 100 yenes cada uno que también serían vendidos. Ciertamente esos cuchillos eran mucho más afilados que los usuales, 8.000 yenes eran muy superiores al valor de un cuchillo vendido por solo 100 yenes. Akito dijo que los cuchillos comprados por 3.000 podían venderse por 57.000 lo que daría un total exacto de 60.000 marcos para cobrar. Como ninguna de esas cosas existía en ese otro mundo, quien estableciera los precios primero sería quien fijara las reglas allí. Si eso resultaba irrazonable entonces bajarían el precio en la siguiente ciudad. En ese momento Ren apareció para decirles que el conde los esperaba. No tardaron en ir a verlo, quien les pidió que se presentaran y mostraran sus productos. Ese hombre era el conde Jürgen. Necesitaban lograr un buen trato con él. Los dos colocaron sus objetos sobre la mesa para que Jürgen los viera. Por la falta de expresión del conde parecía que la negociación sería difícil. Kota sintió que deberían bajar un poco los precios para llamar la atención. Entonces Jürgen tomó un cuchillo y de repente gritó preguntando qué era eso. Nunca había visto ese tipo de metal en toda su vida. Kota explicó que eran minerales raros resistentes a la intemperie. El cuchillo podía afilarse con esa piedra de afilar para mejorar su capacidad de corte. El conde apenas podía creer que estuviera mirando una piedra de afilar así con sus propios ojos. Kota sonrió porque sentía que estaban obteniendo exactamente el resultado que querían. Antes Rein misma había elogiado la piedra de afilar y ella sabía de eso. Él sabía que estarían interesados. Jürgen entonces mostró interés en uno de los vasos. Era muy fino y hecho de un material impresionante. Sin embargo, los más decorativos eran los que tenían más valor. Akito se dio cuenta de que el conde era exactamente ese tipo de persona. Fue entonces cuando Kota decidió ofrecer una bebida para que pudiera verla en el vaso, porque el valor del vidrio aumentaba aún más cuando el vino se vertía en él. Lo que lo hacía hermoso era la forma en que brillaba con la bebida dentro. Jürgen estuvo de acuerdo diciendo que eso era cierto. Kota le dijo a Akito que pensó que el vino podría ayudarlos a dormir un poco mejor esa noche, pero honestamente era del tipo barato que costaba apenas 1.000 yenes. El conde invitó a Clara a beber y así Kota le ofreció otra copa. Pensó que sería más fácil de beber ya que era menos denso que los vinos locales y se preguntó si sería lo suficientemente refinado para esa gente. Fue entonces cuando el conde lo elogió llamándolo verdaderamente delicioso. Kota se disculpó diciendo que lamentablemente esa era la última botella de vino y no podía comprarse de nuevo. Aún así Jürgen estaba feliz de que hubiera sido tan considerado como para valorar tal artículo. El protagonista no se sentía digno de tantos elogios, ofreció más de la bebida a los dos nobles y lo sirvió. La siguiente parte del negocio involucraba el jabón que iban a vender. Tenían jabón en ese mundo pero estaba hecho usando partes de animales y aceites así que siempre tenía un olor fuerte, y Jürgen quedó encantado con el aroma del jabón moderno. Kota y Akito estaban felices porque era el tipo de cosa que era súper barata de conseguir. Finalmente llegó la atracción principal de sus ventas. Ese cuchillo hizo que el conde comentara que era un diseño que nunca había visto antes y su hoja era excelente, podía cortar papel con facilidad. Ahora, a pesar de los precios, Kota sintió que debían ser cuidadosos. Definitivamente no podían ofrecer ningún descuento ahora y mostraron los precios. Jürgen se preguntó si tal cantidad era realmente satisfactoria. Después los dos salieron de la sala y Akito dijo que apenas podía dejar de sudar. Kota respondió que lo entendía porque sus manos estaban igual.
Los dos celebraron sin poder creer que el trato hubiera salido tan bien. Era impresionante que esas cosas compradas por apenas 100.000 yenes terminaran siendo vendidas por casi el doble y les hicieran ganar mucho dinero. Jürgen estaba muy agradecido porque en realidad habían vendido los productos a un precio bajo, lo que significaba que podrían llegar aún más lejos y vender aún más caro en el futuro. Los dos pensaron que deberían reflexionar con más seriedad sobre esto. Más tarde tendrían que pensar en qué vendría después. Al principio pensaron que pasarían medio mes en ello, pero vendieron todo en menos de 2 horas. Hablando de eso, la aldea de Everburg tenía un impuesto mensual de reventa de 200.000 y se preguntaron si Clara los había hecho vender todo por el bien de su territorio. No parecía que ella tuviera ese tipo de flexibilidad a su disposición. Akito preguntó si deberían irse ahora que todo había terminado y ella respondió que no podían, solo podrían partir al día siguiente. Esa tarde entrenarían y aprovecharían el tiempo disponible. Todos debían salir con sus armas y hacer buen uso de ellas. Esa tarde el trío fue al campo de entrenamiento para usar sus armas. Clara comentó que los movimientos de Kota habían mejorado mucho, pero él le agradeció, pero usar ambas manos con una lanza era complicado. Después de todo no tendría oportunidad de lanzar su magia de parálisis y ella mencionó que dependiendo del usuario también podían lanzar magia a través de sus armas. Clara dio una demostración que sorprendió a Kota. Ella explicó que podía imaginar sus dedos como parte de la lanza, una extensión de ella. Kota decidió seguir su guía para lanzar su magia, no tardó en lograrlo y recibió sus elogios. Más tarde Kota y Akito salieron a beber para hablar del día. Akito dijo que personalmente en lugar de vender tantos artículos prefería vender cosas con márgenes de ganancia más altos, priorizando calidad sobre cantidad. Kota respondió que sería genial si ambos pudieran volverse más ricos. Definitivamente necesitaban encontrar artículos que pertenecieran a clases más exclusivas. Por ejemplo, si compraban un juego de té por unos 200.000 yenes podrían ganar una cantidad considerable de dinero. Akito se emocionó y Kota le pidió que se calmara un poco. La guerra influía alrededor de 100.000 y podrían ganar aún más que eso. Su siguiente paso era lograr algo incluso más grande. Si las cosas salían bien podrían invertir en Clara, podrían regresar más tarde a Edoburg y beneficiarse de eso. Los dos brindaron ahora que estaban en camino de convertirse en multimillonarios. Más tarde, cuando Clara tuvo que disculparse con el dueño del bar, no fue por otra razón que por los dos idiotas que bebieron hasta desmayarse. Clara ayudó a Kota a ponerse de pie porque era hora de volver y descansar. Entonces él dijo en medio del delirio que seguiría dando lo mejor de sí allí, aunque ella misma sentía que ya estaba haciendo más que suficiente. Pasó el tiempo mientras viajaban, pero luego comenzó a llover. Decidieron que debían tomar un descanso en algún lugar para descansar y calentarse. Kota preparó los aperitivos y también arregló el espacio para que pudieran mantenerse secos. Las chicas comieron la comida y sonrieron al darse cuenta de que era bastante agradable. Clara preguntó cómo estaría el clima después de eso y Kota se detuvo a evaluarlo. Parecía que aún nevaría en las siguientes 3 horas, faltaban unos 10 km para llegar a Aronberg. Si iba a nevar debían continuar el viaje después de terminar su comida y así lograron llegar a la ciudad a las 4:30 de la tarde. También consiguieron ropa de abrigo para protegerse del frío. Clara y Ren también las usaron ya que eran prendas de invierno del otro mundo. Kota dijo que estaba más acostumbrado a usarlas así que podía adaptarse al clima. Ren recibió un abrigo de Kota y se sorprendió porque era muy cálido. Casi sintió que eran las ropas de un ángel y eso le hizo pensar en el hombre que lo había llevado al otro mundo al principio. Luego él también le dio a Clara una chaqueta para usar. Pensó que ella podría tener frío así que debía mantenerse abrigada. Esas eran sus ropas de repuesto. Era mejor asegurarse de que no se resfriara. Clara le pidió que la ayudara a vestirse, así que Kota la guió para ponerse la chaqueta. Incluso con un pequeño inconveniente lograron vestirla por completo. Clara mencionó que aún parecía un poco grande. Kota era más alto que ella después de todo. En fin, pasó el tiempo y Akito preguntó si ya estaban en la ciudad, así como su senpai había esperado que las cosas sucedieran la última vez. Cuando Kota regresó después de salir, un niño salió a advertirle. Después de todo era peligroso andar en motocicleta en la nieve, incluso caminar era riesgoso. Aún así, como la nieve era solo agua, no sería un problema para él. Después de todo tenía la habilidad de caminar sobre el agua y no resbalaría. Si activaba su habilidad ni siquiera necesitaría dejar una huella con la motocicleta. Kota pensó que habían tenido suerte por un buen tiempo ya, pero luego al pensar en Akito se trataba simplemente de cómo usaban sus habilidades. Entonces Akito preguntó si también podía intentar usar su habilidad y Kota estuvo de acuerdo, pero ambos terminaron en medio de la situación juntos. Cuando Kota sostuvo a Akito realmente no resbaló en el suelo, era como si no se hundiera en la nieve y ni siquiera dejaba marcas. De repente apareció Rain queriendo probar también la habilidad de caminar sobre el agua. Ella había atravesado montañas en el pasado buscando carne mientras
Cargaba a Kota y estaba asombrada porque realmente podía correr sobre la nieve sin caerse. Incluso el protagonista se preocupó ya que estaban jugando demasiado con su habilidad y pronto Clara decidió hacer lo mismo cargando a Kota aunque fuera bastante incómodo. Realmente no se hundía y sonrió ampliamente al ver que funcionaba. Kota notó que Clara había cambiado mucho, parecía mucho más abierta con sus sentimientos. Como caballero debía haber sido difícil comandar tanto el cuerpo como la mente. Sinceramente él quería ver más de ese lado de Clara. Clara dijo que la próxima vez le gustaría caminar sobre el océano y Kota estuvo de acuerdo. Pasó el tiempo y cuando ambos terminaron sus tareas en la ciudad pudieron volver a su mundo original. Kota tenía un mal presentimiento porque ya habían estado allí antes. Aprovecharon el tiempo que tenían antes de la siguiente invocación y compraron algunas cosas para Clara y Rain antes de volver al otro mundo. Con eso decidieron volver al trabajo. Buscando artículos caros, Akito guió a Kota para ver un jarrón muy caro en exhibición. Tenía sentido que artículos viejos y de edición limitada pudieran valer millones en ese mundo. Ese día solo pudieron encontrar cosas en el rango de 100.000 a 200.000 yenes. El riesgo de diferenciar el valor noble del no noble venía de las inversiones. Entonces Kota dijo que iría a revisar los juegos de té mientras Akito se haría cargo de las copas de cristal. Mientras tanto Kota propuso una inversión de 100.000 marcos para Clara. Si elegían artículos de calidad para comprar podrían venderlos a un precio alto y Clara ciertamente estaría muy complacida con sus resultados. Más tarde fueron invocados nuevamente al mundo de fantasía. El protagonista sacó una carta de habilidad como siempre. La habilidad esta vez se llamaba Dedos Dorados. No había cuerpo que no pudiera relajarse con ellos. Ya fueran jóvenes o ancianos todos caerían víctima de sus masajes, pero no tenía efectos de magia curativa. Luego los dos fueron a encontrarse con Clara nuevamente y así decidieron mostrar todas las cosas que habían comprado. Esta vez fue un verdadero impacto. Ella nunca había visto tazones tan hermosos antes. Ni siquiera el Palacio Real tenía artículos como esos, lo cual los convenció. Clara no había imaginado que tales productos pudieran siquiera existir. Ciertamente no podía imaginar los precios a los que planeaban venderlos. Kota dijo que la verdadera pregunta era a quién deberían vender estos juegos y preguntó si creía que alguien de la realeza podría estar interesado. Ella respondió que había personas dentro del círculo interno, de hecho conocía a algunos nobles en ese círculo a quienes les gustaban los artículos caros, al menos eso incluía al conde Brahman a quien conocieron la última vez. En este caso se referían a Jürgen y le pidieron que enviara una carta de presentación para él. Mientras tanto Clara aprovechó la oportunidad para ponerse el abrigo otra vez. Deseaba que Kota no se preocupara tanto por ella hasta ese punto, aún así se sentía cálida y ¿podría dormir bien esa noche fría? Se preguntó por qué un abrigo tan simple la hacía sentir mejor. Tal vez era porque podía oler un poco el aroma de Kota. Esa mañana Clara y Rain habían sido las primeras en salir y regresaron a Brahman. Cuando pasaron en la motocicleta la gente se quejó del ruido pero no había nada que pudieran hacer. Luego se reunieron con Jürgen nuevamente quien había oído hablar de sus juegos. Querían vender las piezas en la capital real y ambos estuvieron de acuerdo. Kota dijo que Clara solo conocía a un pequeño número de personas en el círculo interno así que querían pedir un poco de la influencia del otro lord. Inicialmente Clara había querido venir y ver al conde por su cuenta y pidió disculpas por la descortesía de tener que irse rápido, pero Jürgen dijo que estaba bien, entendía que estaban ocupados. Más que eso quería saber sobre el juego de té que adquirieron y por supuesto ellos querían pedirle que escribiera una carta de recomendación si era posible. Después de terminar la negociación en Brahman se reunieron con Clara contándole a las chicas que habían conseguido 3 cartas de recomendación, pero más que eso vendieron algunos de sus productos por 23.000 marcos. Además Jürgen dijo que quería comprar la motocicleta por 150.000, eso era una cantidad bastante sorprendente para ser honestos. Clara suspiró porque ese lord realmente era un hombre con mucho dinero. Kota también mencionó que estaba esa inversión de 100.000 marcos que Clara había hecho antes, ahora se proyectaba que regresaría convertida en 400.000, eso la tomó completamente desprevenida porque era una cantidad muy grande. Era una buena suma de dinero y en verdad el conde había estado de buen humor todo el tiempo. Si la operación tenía éxito podría mejorar los márgenes de defensa del pueblo. Eso siempre había sido una preocupación para Clara pero ahora tendrían dinero para invertir más adelante. Hicieron su viaje al pueblo de Bottingen en el 6º día después de ser invocados, viajaron un total de 200 kilómetros desde Everberg, eran casi 430 kilómetros, decidieron volver a su mundo original nuevamente. Después de eso anotaron que podrían ser invocados de nuevo después de completar sus compras, esperarían al día siguiente así que Clara no tenía prisa. Como resultado de las discusiones serían invocados a las 4 del día siguiente, de vuelta en el mundo real pudieron convertir el dinero, era mucho más de lo esperado, mientras colocaban cosas en el almacenamiento de Kota.
Akito notó algo, el espacio parecía hacerse más grande que antes y él estuvo de acuerdo, parecía que el espacio aumentaba con cada nivel. La próxima vez que fueran de compras deberían tener una tarjeta con un límite de gasto, era lo mejor que podían hacer sin llevar efectivo. Akito dijo que buscaría cosas buenas online por la tarde y después podrían hablar y decidir cuándo reunirse, pero justo cuando tomaron sus teléfonos Kota notó algo, vio notificaciones de su esposa Emi después de mucho tiempo. Cuando llegó a casa la encontró esperándolo, aparentemente quería hablar de algo importante. Emi dijo que quería un divorcio y Kota le pidió al menos una razón. Ella respondió que había alguien más que le gustaba. Eran de otra compañía trabajando juntos en un proyecto. Después de eso Emi contó toda la historia y cómo ocurrió, fue alrededor del tiempo en que Kota lo había sospechado y él simplemente escuchó todo. Estaba perplejo porque nada de eso lo molestaba. Ella se inclinó y pidió disculpas, pero Kota solo pidió los papeles, los firmó rápidamente y preguntó si estaba bien poner una condición. Emi dijo que seguía siendo su culpa por arrastrar el compromiso tanto tiempo. Aceptarían el divorcio sin condiciones, no había necesidad de dividir nada, Kota solo tomaría sus pertenencias y se mudaría. Un poco después Emi estaba algo sorprendida pero preguntó si realmente estaba bien con eso. Después de todo ella había sido quien sugirió el divorcio pero aún así sentía que estaba desechando las cosas. El protagonista no tuvo problema en deshacerse de cualquier otra cosa que quedara atrás, se metió en el coche y Emi terminó bastante sorprendida, esperaba que él no se mudara tan rápido. Pero Kota se fue poco después. Al día siguiente cuando el protagonista despertó se sentía como si todo hubiera sido un sueño. Akito apareció con el desayuno y Kota se dio cuenta de que realmente había ocurrido. Su amigo dijo que después de comer podían ir a Ginza de compras hasta que fueran invocados de nuevo.